Bueno, vamos a empezar hoy con el primer laboratorio, con el laboratorio de soporte técnico, pero de hardware, donde vamos a hacerlo principalmente es cómo identificar o diagnosticar alguna falla en la parte de hardware. Puede ser de una computadora, puede ser de algún equipo electrónico, ¿no? Y para eso, lo primero que vamos a realizar, el primer paso que vamos a hacer, vamos a hacer una pequeña introducción donde el principal objetivo o lo que tenemos que alcanzar es identificar los componentes electrónicos, los instrumentos de medida, aplicando los conceptos de unidades de medida, describiendo patrones de medición y la teoría de errores de componentes eléctricos y electrónicos, ya sea de tipo componentes pasivos o activos, empleando herramientas de simulación y equipos de medición de parámetros físicos, ¿no? Eso es lo que tenemos que lograr con este pequeño laboratorio, es saber un poco de unidades, donde yo le voy a enseñar por ejemplo, a sacar mediciones principales para poder identificar la falla de un componente, ¿no? En la parte de hardware es por eso que les había pedido de que ya puedan ir viendo si tienen algún equipo en falla, o puede ser alguna computadora que esté dañada, ¿no? Y traerla para que nosotros podamos hacerle un diagnóstico, una revisión, y así poder emplear lo que son los instrumentos de medición, ¿no? Y para eso les voy a recomendar que por favor que se compren sí o sí un multímetro. Ya creo que tienen, ya deben tenerlo, multímetro o tester, un tester para hacer mediciones, y ya les voy a ir mostrando algunos modelos que ya son perfectos todavía, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es lo que es ponderar los errores de medidas realizadas, listando los resultados obtenidos en las pruebas, calculando valores que representan errores en el procedimiento y comparando sus resultados obtenidos, ¿no? Y todo eso tenemos que hacerlo para evitar que se queme alguna placa de circuito impreso, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos una imagen de una tarjeta madre, donde yo quiero que podamos identificar las partes de una tarjeta madre de alguna computadora. Por eso va a ser muy importante la participación de ustedes con equipos, ¿no? Equipos reales, para que puedan identificar. Y ahí en esos equipos yo les voy a mostrar cómo se puede realizar mediciones y también a identificar lo que son los componentes, ¿no? Para que no logremos eso de que se dañe algún componente o que falle. Generalmente nunca se logra que un componente de una placa electrónica se queme de esa manera. Es muy difícil porque este tipo de placas electrónicas pasan por bastantes estándares de medición y bastantes estándares de calidad, lo que hace que sea muy complicado que se alcance a que pase esto, ¿no? La única forma de que pueda pasar esto es que exista alguna falla, ya sea nuestra, o puede ser también alguna falla de que se le derrame algún líquido o algo a la computadora y que esta computadora entre en un cortocircuito, ¿no? Que pase eso, ¿no? Que entre en un cortocircuito, y al ser un cortocircuito tiende a que se genere una chispa, ¿no? Una vez se genera una chispa, ya se hace lo que es el fuego, o se puede incendiar una tarjeta, pero es muy difícil alcanzar eso que pasa, ¿no? En lo que he ido experimentando con placas electrónicas, la única forma de poder alcanzar eso es que yo ponga en corto algún circuito. O sea, es más falla mía que la falla del diseño, ¿no? Entonces, por culpa mía, puedo soldar yo mal un capacitor, que vendrían a ser estos pequeños cilindritos, donde al conectar yo mal un capacitor puedo hacer de que explote, ¿no? Porque tiende a explotar si tiene polaridad. Y si yo lo conecto de forma inversa, al ser como un almacenador de energía, este componente empieza a quemarse, ¿no? O explota directamente y emana un gas que hace que se queme, ¿no? Pero es muy complicado, es muy difícil que yo alcance a quemar algún componente, ¿no? La única falla que podría alcanzar yo sería en pruebas y diagnóstico, ¿no? Lo máximo que puede pasar es que un componente se dañe o reviente ese componente, o se haga como carbón, y ya de ahí reemplazarlo, ¿no? Y al reemplazar yo puedo cometer igual algunos errores. Luego, algo que vamos a ver igual que es muy importante es identificar propiedades físicas y eléctricas, diferenciando las unidades de medida, identificando los instrumentos apropiados de medición y realizando la implementación de circuitos necesarios y mediciones específicas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos
algunas imágenes de componentes de forma general, ojo. Estos tres componentes vendrían a ser los tres componentes principales, que son componentes de tipo pasivos. Son el capacitor, o conocido como condensador, que es el de aquí, y su simbología, no nos olviden, es esta su simbología. Pero en la actualidad ya es muy difícil poder alcanzar a encontrar un capacitor de este modelo, ¿no? Hasta en las mismas computadoras, en las mismas placas madres nuevas, ya se utiliza componentes de tipo superficiales. ¿Qué quiere decir? Que son componentes que están soldados encima de la placa, no puede pasar para el otro lado, es muy complicado. Pero a modo de apariencia le presento, ¿no? Esto vendría a ser un componente, o vendría a ser un capacitor, ¿no? Donde este capacitor es de tipo electrolítico, entonces por ende este tiene polaridad, ¿no? Igual existen capacitores cerámicos que no tienen polaridad, ¿no? Y todo eso vamos a aprender a realizar mediciones con nuestro instrumento de medición, con el multímetro. Este componente es bastante travieso porque es el causante de muchas fallas, hasta en los mismos dispositivos móviles. Increíble. Este componente tiene una característica peculiar, ¿no? Que al momento de quemarse, al momento de dañarse, cuando yo supero su tensión o supero su tensión nominal de trabajo, al superar eso tiende a quemarse. Pero ¿cómo se quema? Se quema en cortocircuito. Quiere decir que esas dos conexiones se unen internamente dentro del componente. ¿Y eso qué hace? Hace que la corriente circule sobre eso. Ahorita vamos a revisar y hablar un poco de teoría de circuitos, donde hace que circule por esa distancia y hace que la corriente no continúe su camino. Entonces es como si se abrazara ahí, y ahí quede ahí abrazado y ya no permite pasar. Y este componente, al ser travieso de esa forma, es la principal falla en dispositivos móviles, ¿no? Y es fácil de identificar porque a apariencia se nota cuando está dañado, y les ha debido pasar que su dispositivo móvil se daña, probablemente sea por este componente, porque este componente tiende a dañarse cuando se supera la tensión nominal de trabajo, ¿no? Y es un componente principal porque es un filtro. El de aquí se encarga que hasta el ruido electromagnético no le afecta a los dispositivos. Es un componente clave para la electrónica, el condensador o el capacitor, ¿no? Y también no se olviden del inductor, que es un componente clave en una placa madre de un dispositivo, ¿no? Es un componente clave. ¿Por qué les digo? Porque este componente, al ser un inductor, es como un alambre de cobre que está enrollado con un número de vueltas y un grosor de cable, que este tipo de componentes se mide en henrios, ¿no? Esa es su unidad de medida, henrios. Y no se olviden que su unidad de medida del capacitor es faradios, ¿ya? Se mide en microfaradios, en picofaradios, y lo mismo el inductor, ¿no? En milihenrios, microhenrios. Todo eso se mide, su unidad de medida, ¿no? Y el del resistor se mide con la ley de Ohm, o vendría a ser en ohmios, ¿ya? Entonces esas son las unidades. Pero este componente, el inductor, es clave para una placa electrónica, ¿no? Este componente nos sirve como filtro también para hacer, y principalmente en los nuevos dispositivos móviles, este es el que se encarga de elevar la tensión, ¿no? Es un componente clave que ya se ha hecho muy popular ya en lo que son dispositivos móviles. Porque, por ejemplo, nuestros dispositivos móviles o nuestras computadoras tienen fuentes, ¿no? Tienen fuentes de corriente continua que vamos a revisar ahorita, la corriente alterna a la corriente continua. La corriente, al ser dispositivos que necesitan corriente continua y elevada, este componente tiene fuentes ahí, quiere decir, tiene convertidores. Puede ser convertidores DC-DC, que significa corriente directa, y convertidores DC-DC quiere decir que está regulando, y puede ser convertidores AC-DC, ¿no? De corriente alterna, que tal toma corriente, a corriente directa o corriente continua, que es lo que necesitamos para energizar un componente electrónico, ¿no? Una computadora, o ya sea un dispositivo móvil, ¿no? Hasta las mismas computadoras de escritorio, ¿no? Tienen su fuente ahí. Uno directamente lo conecta ahí al tomacorriente, pero internamente tiene una fuente, por ejemplo una fuente ATX, para poder energizar toda la placa madre y hacer funcionar el CPU, ¿no? Entonces lo mismo, este inductor es clave porque al ser electromagnético me permite elevar tensión, ¿no? Pero ¿por qué necesito yo elevar tensión para un dispositivo móvil si no trabaja con mucha tensión, ¿no? Este dispositivo móvil, por ejemplo, tiene una batería de 3.7 voltios, ¿no?
han debido alguna vez ver una batería de un celular de forma con batería extraíble, han debido ver que tiene una batería de 3.7 voltios, ¿no? Pero mi pantalla, por ejemplo esta pantalla LCD o ya en dispositivos nuevos viene con pantalla tipo OLED, para que yo pueda alcanzar un brillo, para que yo pueda tener que esta pantalla brille más, necesito yo elevar la tensión, ¿no? Necesito elevar por lo menos a 12 voltios. ¿Y cómo lo realizo esa elevación? Gracias a un circuito de control y gracias a este componente. Van a ver que este componente es clave, está en todas las placas. Me permite elevar tensión, ¿no? Increíblemente con un pequeño circuito chopper o con un pequeño circuito conmutado, yo puedo hacer de que este eleve tensión. Puedo elevar tensión de 3.7 hasta 24, 30 voltios si yo quiero, dependiendo del diseño. Entonces las pantallas OLED, las pantallas LCD, los dispositivos móviles, en la parte de antenas, en la parte de redes de datos, de redes de Wi-Fi, de redes de Bluetooth, es clave un inductor, es la clave. Es el que me permite hacer de que las ondas electromagnéticas viajen en el aire. Entonces es un componente clave el inductor y pertenece a los componentes de tipo pasivos, ¿no? Igual vamos a ver componentes pasivos, vamos a ver componentes activos, semiconductores, conductores, ya circuitos integrados. Igual vamos a alcanzar a analizar algunos circuitos integrados, cómo realizar la medición en una placa, una tarjeta madre, hasta en un dispositivo móvil podemos hacerlo, ¿ya? Entonces por eso les pido que traigan algo que esté dañado para que nosotros intentemos reparar, ¿no? Y como último, que es uno de los más usados, uno de los más capos, es la resistencia, ¿no? La resistencia o resistor, que su unidad de medida es ohmios, ¿ya? Es el ohmiaje o la resistencia se mide igual en milivoltios, en miliohmios, en microohmios igual, y este componente igual lo vamos a aprender a identificar. Y aquí estas presentaciones son las presentaciones más gráficas y un poquito antiguas de los componentes. Este componente van a ver que vamos a aprender a medirlo y aprender a identificarlo. Este tienen una apariencia muy similar en la actualidad, se parecen mucho, son pequeñas cositas, cuadraditos, que tienen hasta el mismo color, ¿no? Hasta este componente ya se hizo tan minúsculo que lo vamos a aprender a identificar, ¿no? Pero no se olviden su simbología, ¿no? Esta es su simbología. Por si en algún momento nos toca leer un esquemático de una placa madre, de una placa de dispositivo móvil, que las placas ya están liberadas su esquemático para que uno le pueda hacer soporte técnico a este tipo de placas. No se olviden que entonces este de aquí ya por su apariencia, porque ser un alambre envuelto, ya parece, miren, como una especie de espiral, es una bobina o un inductor, ¿no? Este que parece como unas pequeñas paredcitas, este es un capacitor y este vendría a ser una resistencia, ¿no? Entonces esas son las simbologías que vamos a encontrar en manuales, en dispositivos, en esquemáticos, ¿no? Luego de eso, algo muy importante, tenemos que aprender a emplear lo que son los instrumentos de medición, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar lo que es el multímetro, vamos a utilizar el multímetro para realizar algunas mediciones, ¿no? Y para eso quiero que por favor se compren un multímetro, ya no cuesta muy caro, debe estar alrededor de 100 pesos, por ahí debe estar un multímetro, pero va a ser una herramienta que les va a servir de mucho. Yo les voy a dar algunos tips de medición para que ustedes puedan practicar, ¿ya? Algunas veces, les cuento, la falla siempre es capa 3, ¿no? O sea, es falla física. Increíblemente, la falla más cotidiana de algún elemento electrónico es la parte física y es la parte inicial de un circuito, que vendría a ser este cable, que vendría a ser este conector. Esa es la principal falla en su mayoría, que nosotros tenemos que aprender a solucionar ese tipo de fallas, a poder identificar. Es muy complicado alcanzar de que, a no ser que sea por nuestra culpa, que falle la electrónica de una computadora. Es muy difícil que empiece a fallar. Puede ser por uso o mal uso a nosotros, por ejemplo, echarle como por ejemplo algún líquido, o conectar algún adaptador que no sea del mismo voltaje, la misma corriente. Eso son fallas que nosotros mismos las ocasionamos por manejar mal los dispositivos electrónicos, ¿no? Pero
muy difícilmente es que falle un dispositivo electrónico. Es lo mismo que los dispositivos móviles, ¿no? Si se dan cuenta, hay veces le conecto un adaptador que no es y lo daño, ¿no? O sea, un conector o algún adaptador o algún conector de fuente que no es y lo daño. Me ha tocado, por ejemplo, a mí, una vez estaba con mi anterior celular y estaba yendo en el taxi y le dije ahí al chofi, le dije, o al conductor, perdón, le dije que me preste su cargador. Entonces me prestó y yo dije, ya funcionó, ya cuando me fijo al rato ya no prendía mi celular. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es que ese adaptador tenía alguna fuga, tenía alguna falla y yo dañé mi puerto de carga, ¿no? Por ende, al dañar mi IC o mi circuito integrado de carga, dañé mi dispositivo. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Es tan perfecto el diseño que encuentra alguna falla, hace que no prenda ninguna parte del circuito, ¿no? Por ser tan programable, entonces tan bien diseñado. Entonces, ¿qué es lo que tenía que pasar? Tenía que desarmar, quitar el circuito que administra la carga de la batería y la carga de tensión, entonces reemplazar ese dispositivo y recién prendía, recién arranca el dispositivo. Entonces, todo eso ha sido fallas nuestras porque yo no utilicé el cargador que viene. Y yo por eso siempre recomiendo al fabricante usar su propio adaptador, ¿no? Hasta en los mismos dispositivos iOS, ¿no? O de iPhone, siempre es recomendable utilizar el cargador original. Ya si utilizamos cargadores genéricos, dañamos los componentes, ¿no? Entonces, todo eso nosotros tenemos que aprender a identificar y vamos a utilizar lo que es el multímetro. Por eso quiero que en esta pequeña etapa ustedes puedan comprarse su multímetro, ¿ya? Y ahí hay un modelo, pero yo recomiendo la marca Unit, les voy a escribir en el chat. Es la marca Unit, es una marca calidad-precio buena y me gusta la verdad esa marca. O sea, es pintura, aparte es así rojito y tiene su pinta, ¿ya? Y aparte que es calidad-precio buena, les va a servir de mucho. Yo les voy a enseñar a realizar mediciones rápidas, mediciones muy sencillas que pueden ayudarles a ustedes a poder identificar más problemas. Ya después progresivamente vamos a ir identificando algunas fallas más complejas, ¿no? Ya sea en parte electrónica, ¿ya? Y también podemos utilizar este tipo de dispositivos, ya esto es más sofisticado en la parte de soporte técnico de hardware, porque ya este equipo es de medición y análisis, ¿no? Ya alcanzar a tener un osciloscopio ya hace de que nuestra destreza en manipulación de componentes electrónicos ya ha pasado a otro nivel. ¿Qué quiere decir? Ya estoy analizando señales eléctricas. Esta pequeña señal que pueden ver en la pantalla es una señal de tipo electrónica, no es una señal que estoy midiendo algún componente. Y hasta en eso tienden a fallar los dispositivos móviles, ¿no? En este tipo de señales, ¿no? Utilizar equipos de medición y análisis, clasificando las medidas obtenidas en la práctica, calculando los errores en una prueba y diferenciando las situaciones en las cuales un procedimiento es mejor que el otro, ¿no? Entonces esto ya es ir un poquito más allá, ¿no? Entonces voy a pausar esto. Entonces esta es la pequeña introducción del laboratorio que quiero que hagamos, y como principal componente quiero que se compren el multímetro, ¿no? Compramos el multímetro, yo les voy a enseñar a seleccionar todas estas unidades a modo de practicar. Vamos a medir resistencia, capacitancia, inductancia, pero siempre y cuando el multímetro pueda medir, ¿no? Porque vienen multímetros genéricos que solo miden voltaje, resistencia, frecuencia, ¿no? Algunos son LRC, no pueden leer inductancia, resistencia y capacitancia, algunos, pero en función del que consigan yo les voy a ayudar y les voy a dar unos tips de medición para reparación, estrictamente para arreglar ya cosas, ¿ya?